Muy buenas noches, señoras y señores, en una nueva edición de Haciendo Historias, que hoy un tema apasionante que le va a interesar a mucha gente. No va a ser un solo programa porque tenemos que hablar mucho. En la Argentina hemos tenido muchísima inmigración y hoy vamos a hablar casualmente de la inmigración en la Argentina y también en Corrientes, que tuvo una participación importante. Pero voy a presentar primero a mis dos amigos, compañeros en este programa, los académicos, el doctor Enrique Eduardo Quito Galeana. ¿Cómo estamos? Buenas noches, Rafael, muy bien y muy contento por estar en la misma mesa que el doctor Dardo Ramírez Bracci, académico de la Academia Nacional de la Historia. Ya dio su discurso de presentación, así que bienvenido al programa, Rafael. Un aplauso para el programa de Haciendo Historias. Gracias, doctor. La felicito. Un Eso. aplauso porque Pero, realmente académico de la Junta de Historia de la Academia Nacional de la la Historia. Academia Nacional de la Historia. Así que fueron 5 miembros de toda la historia de Corrientes, Sí. los que la integran, así que para nosotros, Rafael, Es un orgullo. es más que un orgullo. Por supuesto, un lujo que nos acompañe. Prestigia este programa. Y el doctor Dardo Ramírez Bracci. ¿Cómo Hola, está? Rafael, un gusto. Bueno, felicitaciones, como Gracias, dice muy amable. Quito. Gracias. La verdad que estamos tratando desde este humilde programa, que lo hacemos en Corrientes, desde Corrientes para la región. Recibimos mail de Santa Fe, Entre Ríos, Misiones, Chaco, Corrientes. La verdad que estamos muy contentos porque lo que tratamos de hacer, la idea es un aporte al conocimiento general. Les voy a dar un ejemplo. Este libro fue escrito por el doctor Galeana y en su momento fue polémico porque descubría una faceta de las cautivas correntinas fuera del mito oficial que fue escrito o creado para mitificar a estas 5 cautivas, a estas 5 mujeres correntinas. En este libro él descubre que no eran 5 solamente y descubre que el mito no es verdad. Fue un libro polémico, pero la historia no se basa en cuentos, la historia se basa en documentos, en investigación. Hay que investigar y hay que buscar la documentación que avale lo que uno dice. Este equipo, mis dos amigos, se complementan perfectamente. Después de que se imprimió este libro, aparecieron más cautivas, ¿no, doctor? Así es. Documentadas, más cautivas. Y ahora el doctor Dardo Ramírez Bracci le ha cedido al doctor Galeana. ¿Qué le ha cedido? Una documentación. Hemos encontrado unos documentos de vínculos de mujeres correntinas con hombres del Paraguay en plena guerra, una correspondencia epistolar donde muestran sus sentimientos, su forma de ser y sus acercamientos amorosos. Acercamientos Hay amorosos. Para esperar y sorprenderse. No lo vamos a contar todavía. Esto amerita que después seguramente va a salir un libro nuevo de las cautivas con esta documentación y también programas que vamos a hablar de esta documentación que ha encontrado el doctor Dardo Ramírez Bracci. Como digo, la historia es investigación y respaldo en la documentación. Esa es la verdadera historia. Así que hoy un tema apasionante: inmigración en la República Argentina y también en Corrientes. Y no se olvide de participar en el sorteo de nuestros libros, gentileza de Moglia Ediciones, haciendohistorias@hotmail.com. Nos manda un mail: quiero concursar por el libro. El próximo programa vamos a estar entregando 8 libros de los 2 primeros meses, 4 y 4, así que usted puede estar entre los ganadores. Arrancamos. ¿Quién arranca hoy con la inmigración? El doctor. A ver, voy a preguntar, ¿usted Galeana, origen de su apellido? Español. Español. Ramírez Bracci. Ramírez español, Braschi italiano. Italiano, perfecto. Yo tengo información costa, que hay costa en los portugueses, hay costa en España, pero también hay costa entre los italianos. O sea que soy medio una mezcla ahí bravía, digamos, ¿no? Sí. Pero bueno, arranca nuestro miembro de la Academia de la Historia de la República Argentina. El tema de la inmigración es un tema complejo, estudiado sociológica e históricamente por los matices que tiene. Y para los países
nuevos para los países que se fueron formando en el siglo XIX y fortaleciéndose en el siglo XX, como es la Argentina, la inmigración cumplió un rol determinante en su construcción política, económica y también cultural, sobre todo por forjar la identidad de la construcción del pueblo. A ver, el proceso de la población de un país es permanentemente transformable. La población muta. No existe una rigidez cultural o racial en la población de un país. Y claro ejemplo es el nuestro. La matriz poblacional de la Argentina profunda, aquella primera Argentina de la conquista, de la ocupación, de la fundación, tiene dos vertientes, la castiza, la castellana, y la india, que se forjaron con el mestizaje y alcanzaron notoria relevancia en las primeras décadas de formación de la Argentina. Pero después que toda una idea... Nuestro criollo, digamos. Nuestro criollo, aquel mancebo de la tierra. Ese es nuestro criollo, sí. Era que fue fruto después de la digamos, progresión identitaria del gaucho, aquel que forjó las pampas, forjó la cultura criolla, el gauchaje, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿qué quiero resaltar? Que aquella matriz de la formación poblacional de la Argentina inicial está vinculada con el español, el indio y las diversas formas de mixturas que se fueron dando. Pero la extensión territorial de la Argentina, la necesidad de construir un progreso para la Argentina, hizo que los doctrinarios, aquellas generaciones pensantes de la República que forjaron el constitucionalismo e idearon, teorizaron un país para el futuro, como Juan Bautista Alberdi, como Sarmiento, como Echeverría, específicamente Alberdi, que va a generar y le va a dar un rol a la construcción del Estado y al constitucionalismo de la Argentina, que la inmigración deba ocupar un espacio, un escaño dentro de la construcción del país, a tal extremo que va a elaborar un libro referencial para la construcción identitaria política argentina, que es base y punto de partida para la organización de la República Argentina. En este libro, la inmigración, la necesidad de traer progresivamente, sistematizadamente, la inmigración al país de hombres europeos que quieran trabajar la tierra en este extenso país, a tal extremo que en este libro la inmigración, insisto, tendrá un lugar preponderante. Pero no solamente eso, las repercusiones de esta idea, de esta doctrina, va a estar fuertemente impregnada en la Constitución de 1853, en donde la inmigración va a ser uno de los puntos fundamentales en el cual debía fomentar el Estado. Habla ya de la Constitución, fomentar la inmigración, de recibir a los hombres de buena voluntad que quieran... A todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino, como dice el preámbulo de la Constitución Nacional. Por supuesto, a partir del 53, con un país ya organizado, con una Constitución escrita, con un orden político y un orden jurídico preestablecido, comienza a fomentarse un proceso de inmigración que va a tener un momento de amplia referencia y proyección a partir de la década de 1870, después de la Guerra del Paraguay, específicamente con la presidencia de Avellaneda y consolidándose con la de Julio Argentino Roca, que van a ser las primeras grandes oleadas inmigratorias. ¿Esto era una política de Estado, Dardo? Sin duda, fue una política de Estado. Se fomentaba la inmigración para que venga la Argentina. Por ejemplo, tierras, herramientas, semillas, los reubicaban en distintos espacios de las provincias. Por supuesto, hubo una política de Estado, pero que fue desbordada. Millones de italianos, millones de españoles, millones de franceses que han venido y que todos no se han quedado, muchos millones se han ido también, fueron
lenta y pausadamente reubicándose en colonias inmigratorias en Entre Ríos, en Santa Fe, que fueron las primeras, con parcelas de tierra, pero algunos no se reubicaban y quedaban en los grandes centros urbanos. Buenos Aires fue un receptor de una fuerte corriente inmigratoria, de ahí también la construcción del arrabal, de los conventillos, de esa confluencia inmigratoria de varios países europeos que le dieron también una identidad muy particular a Buenos Aires. Corrientes, en la Argentina se va a forjar a través en la última parte del siglo XIX, a través de estas fuertes corrientes migratorias, a tal extremo que apelamos a la referencia personalizada y familiar de cada uno de nosotros. ¿Quién no tiene una vertiente, algún familiar de alguna matriz inmigrante? Por supuesto. Italiana, española, galesa, alemana. De alguna manera esta confluencia fue fundamental para construir la actual sociedad argentina. Y desde luego, Corrientes también va a tener a fines del siglo XIX algún perfil inmigratorio que se va a diferenciar de las inmigraciones de las demás provincias y del resto del país. ¿Por qué esa diferencia? ¿Por qué Misiones, por ejemplo? ¿Por qué el interior del Chaco? El mismo Entre Ríos y Santa Fe tienen lo que nosotros llamamos, digamos domésticamente, la gringada. Tienen los gringos que vinieron a trabajar la tierra, y Corrientes no tiene, salvo algunas colonias aisladas que funcionaron, porque hubo otras que tampoco funcionaron, como por ejemplo la colonia Nueva Valencia, que en su momento se instaló con la gente que venía de España, digamos, pero no funcionó. Creo que era Juan Ramón Vidal el gobernador en ese momento. La inmigración en estas nuevas provincias, Chaco, Misiones, como referencia en el noreste, son migraciones tardías. Corrientes, sin duda alguna, ha sido pregonera e iniciadora de la inmigración en la región del Plata. Fue una de las primeras provincias que sistematizó la inmigración. Gobierno de Pujol entre 1852 y 1858. Estamos hablando 6 años en donde la provincia de Corrientes tuvo como política de Estado crear colonias agrícolas para inmigrantes, cuando el país ni pensaba en ello, cuando era una teoría en la Constitución y una idea alberdiana de querer generar un país de progreso. Pujol genera ya una política, específicamente hay registros de acuerdos con referentes franceses para que se instalen colonias francesas, que realmente fue un intento. Llegaron algunas familias. El objetivo era instalar una colonia francesa en la zona del territorio de las Misiones, que pertenecía a Corrientes, específicamente cerca de Tranquera de Loreto, pero apela a la imaginación de todos. Llegar a Corrientes era muy difícil, las enfermedades, la travesía de alta mar era muy compleja, lo que pasaban los inmigrantes en la navegación era realmente de mucho sufrimiento, y comenzaron a instalarse algunas familias. Estuvo la legislatura de Corrientes en el gobierno de Pujol, estableció una sistematización en la cual cada colonia debía tener cierta cantidad de familias, eran 200 familias por colonia. El Estado provincial le otorgaría las tierras. A los 5 años de tener la residencia en el lugar y de tener la posesión de las mismas, sembrando y cosechando los productos, el Estado le iba a dar el título de propiedad de las tierras. Se iban a fomentar pueblos, pero no fue del todo exitoso. Y quedaron como recuerdo aquel gran proyecto de Pujol, solamente el intento de crear una colonia muy cerca de Santa Ana, denominada Colonia San Juan. Y esta Colonia San Juan solamente terminó o tuvo como consecuencia el fomento de una colonia de 50 familias, que al final de cuentas fue un fracaso. El mismo Pujol lo había reconocido, porque aparentemente se había buscado que vengan de Europa agricultores.
aquellos conocedores de la tierra, que era lo ideal para la construcción de una colonia agrícola, pero han venido zapateros, carpinteros, hombres de oficio, hombres de espacios urbanos y no de espacios rurales. Claro. Lo que generó toda una crisis de que muchos regresasen después y no se afianzasen los espacios tales como estaban preestablecidos. Quito. Bueno, la Argentina ha sido definida por la historiografía nacional, local e internacional como un país aluvional. Aluvional. O sea, nosotros somos el país que se va a beneficiar con dos elementos fundamentales que son líneas o ejes que yo los tomo en cuenta. Primero, el primer eje, la intolerancia religiosa. El segundo eje, el hambre. Los que vinieron a la Argentina, el 99% de los que vinieron a la Argentina, vinieron por intolerancia religiosa o por hambre. No solo europeos, sino africanos, asiáticos, Asia Menor. Nosotros tenemos, en el caso de Corrientes específicamente, y en el caso de la Argentina, tenemos una gran colonia sirio-libanesa. Sí, señor. Tenemos una gran colonia sirio-libanesa, tenemos colonias alemanas, tenemos colonias francesas, tenemos colonias italianas, tenemos colonias prusianas, polacos, es decir, españoles, por supuesto, naturalmente, irlandeses, ingleses. Los ingleses, los galeses, por la intolerancia religiosa se instalan en la Patagonia, en la provincia del Chubut, y van a fundar la ciudad de Gaimán. Gaimán es el primer municipio del Chubut fundado por galeses que izaban la bandera inglesa con la bandera argentina. Son los que van a sentar la bandera argentina como población argentina en la Patagonia, una de las primeras poblaciones extranjeras. Lo mismo ocurre con el sur. En el sur, ¿quiénes se instalan? Se instalan europeos. Europeos que venían Acostumbrados al clima también, porque acostumbrados al clima, grandes concesiones de tierra, supieron explotar, supieron trabajar. Lógicamente eso generó también una serie de injusticias que no vienen al caso. La política inmigratoria argentina tiene dos etapas. La primera, la oculta, y la segunda, la abierta. ¿Por qué la oculta, doctor? La oculta es aquella que se formaba o se fundaba en las redes parentales o clanes familiares. Cuando nosotros hablamos de España, Sí. creemos que España es una unidad y estamos equivocados. España era una cantidad de reinos que, como se vio en la Revolución de Mayo, son reinos distintos. Sí. Que tenían en las cortes y en las juntas tenían representantes distintos. Sí. No es lo mismo un sevillano, no es lo mismo un andaluz, un gaditano, que un catalán, que un hombre de Galicia, Sí, un vasco. un asturiano, un vasco. Por eso cuando se estudia el origen de todas estas personas que van a ocupar el espacio territorial argentino y se van a convertir en habitantes ocupando el habitus, es que nosotros tenemos que hacer esa diferencia. ¿Cómo los incorporaban? Por eso digo secreta. Los incorporaban las familias, los patriarcas de la familia, veían la calidad de la persona, veían si tenía aptitudes, veía con qué vino, a ver si vino con algo, digamos económicamente hablando, si vino con un estudio, si era un profesional. Generalmente venían a hacer la América. Venir a hacer la América y probablemente volver, porque la frase del inmigrante siempre, ir a hacer la América y volver. El 99% hizo la América, pero nunca volvió. Se quedaron. Se quedaron porque acá lo que abundan son el agua y los alimentos. Por ende, encontraron otro espacio en el cual se escapaban de las tremendas guerras, de las tremendas hambrunas, de las tremendas pestes que No, y azotaban de el no mundo. ser propietarios, Quito, porque en su, No ser propietario. en su tierra de origen eran empleados, Exacto. trabajaban para otros, Exacto. y venían acá a trabajar, digamos, su Exacto. propia tierra. Entonces, ellos en esa inmigración secreta, diríamos postcolonial inclusive, o antecolonial,
¿Incorporaban de qué manera? Le incorporaban a la familia por orden del patriarca, diciéndole, hija, vos te tenés que casar con este. Lo traían. Y así se producen los gobiernos de clanes de dominación. Si tomamos, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires, vamos a encontrar entre 17 y 18 familias que entre 1776 a 1810 gobernaron el Cabildo de Buenos Aires. Todos clanes. Se hace una radiografía y los vínculos son los Riglos con los Ascuénagas con los Peña, y así sucesivamente. Se entrelazaban. Con los hijos. Los hijos. Parentesco, dos parentescos. El parentesco por el matrimonio, sí, y el parentesco religioso. El parentesco religioso era aquel que se hacía por medio de vos sos el padrino de mi boda, o el padrino de mi bautismo, el padrino del bautismo de mi hijo, o el padre, entonces comadre con padre. Y eso ya generaba un espacio, lo incorporaban al clan y se establecían vínculos comerciales, sociales, políticos y ya cabildante. En Corrientes ocurre lo mismo. En Corrientes, por ejemplo, bueno, en Buenos Aires la primera inmigración, diríamos, no española, no gaditana, no andaluza, no asturiana, castellana, etcétera, castellana vieja, castellana nueva, etcétera, etcétera, se da en San Miguel del Monte, en la década de 1820. San Miguel del Monte es una inmigración inglesa. Se instalan los ingleses. ¿Y qué importancia tiene? Gravísima importancia tiene. Porque gracias a esa instalación de los ingleses, y además de la instalación de los ingleses en la ciudad de Buenos Aires, como comerciantes, como militares, etcétera, etcétera, se firma un acuerdo con Inglaterra en 1825, donde se le respeta no solo la propiedad a los ingleses, la dignidad a los ingleses, sino la libertad de culto para los ingleses. Los ingleses podían construir dentro de un país totalmente intolerante católico, podían construir sus templos, podían adorar a sus dioses, etcétera, etcétera. No hacían los franceses, que después se van a ver las consecuencias en el bloqueo francés, etcétera, etcétera, posteriormente. Bueno, esa inmigración, que es ya un poco dirigida, tiene éxitos y todavía San Miguel del Monte tiene antecedentes ingleses, irlandeses. Recordemos a Camilo Gorman, viene de los irlandeses. Exacto. Porque los irlandeses tenían dos vertientes a su vez. La vertiente irlandesa protestante era la de la primera línea. La vertiente irlandesa católica era la de segunda línea o de menor categoría. Porque los irlandeses en ese periodo, en el siglo XVIII y después en el siglo XIX, se los vendía como esclavos. Los irlandeses eran el ejemplo de la esclavitud blanca. Que habíamos hablado y que no se trata, generalmente, no se consigue bibliografía en castellano sobre la esclavitud blanca, que también tenemos que tenerla en cuenta. Más aún, los pobres que venían de Europa generalmente venían en un sistema de servidumbre para los grandes patrones feudales. Se incorporaban a las estancias, ya sea como administradores, ya sea como peones o en los trabajos más esforzados. Y estos gringos, por la mayoría de lo que se llama la élite de las ciudades, eran despreciados. Había carteles en los bares y en los negocios: está prohibida la entrada de gringos e indios. Sí, hay carteles de eso. Gringos y indios, porque no era y indios. Perros, gringos y indios. O sea, esa es la categorización de la prohibición de acceso a ciertos lugares. Hasta hace muy poco tiempo la tez negra constituía un elemento prohibitivo. Tez negra, pardo, moreno, esclavo, etcétera. Bueno, saltando así un poco el tiempo, venimos a Corrientes. Corrientes fue una provincia, como bien apunta Dardo Ramírez Bracci, netamente inmigratoria. Quien disparaba del Paraguay durante la tiranía de Francia, después la tiranía de Carlos Antonio López, después la tiranía de Francisco Solano López, ¿dónde venían? Venían al lugar donde hablaban su idioma, donde comían lo que ellos comían, sus costumbres, sus usos,
sus reglas sociales, se refugiaban en Corrientes. Los que huían del Brasil, los problemas brasileños, los farrapos y todos aquellos que disparaban del emperador, ¿dónde venían? Corrientes. Los que estaban de las luchas de la República Oriental del Uruguay, ¿dónde venían? Corrientes. Porque Corrientes nos recibía a todos. Corrientes tenía una gran ventaja. Si bien es cierto, su constitución de 1821 y 1824 dispone que se le reconoce la ciudadanía de Corrientes, etcétera, etcétera, a todos los extranjeros siempre que traigan industrias, progreso, economía, riqueza. A los vagos y mal entretenidos, esperen ahí. Y a los españoles se les cortaba un poco, se les limitaba hasta que no se reconozca la independencia argentina. Así que eso como introducción, digamos, de la inmigración. Vamos a ir a un corte comercial. Cuando volvemos seguimos hablando, porque hay otra parte importante de la inmigración que fue durante las guerras mundiales. También la Argentina fue receptora de una importante oleada inmigratoria. Ya volvemos. El Litoral, la información más calificada, sorteos, promociones y muchos más beneficios. Deportes, sociales, policiales, política, con más suplementos. Ellitoral.com.ar, la mejor cobertura online. El Litoral, el diario de hoy. Si sos del norte, ahora tenés descuentos diarios. Llegó el programa de beneficios para lectores del diario Norte de Corrientes y de Chaco. Soy Norte Club, un programa de beneficios y descuentos que permite ahorrar todos los días del año en artículos para el hogar, supermercados, con el auto, indumentaria, belleza y salud, entretenimientos, gastronomía y turismo. Soy Norte Club, un mundo de beneficios y descuentos en nuestra red de comercios adheridos. 2 provincias, una sola tarjeta, el doble de beneficios. Pedí ya tu tarjeta al 0800-888-66783. Soy Norte Club, descuentos diarios. Continuamos en este programa con este tema apasionante, la inmigración en la República Argentina y también, por supuesto, en Corrientes. Dardo. Por naturaleza, como decíamos, la República Argentina ha sido un país de inmigrantes. Pero no por casualidad, sino porque existió una política de Estado para concebir esa inmigración. Durante la presidencia de Avellaneda, que se fomentó esta inmigración, hubieron campañas en Europa, en los países europeos que vivían una crisis profunda económica, en donde el propio Estado argentino imprimía revistas, folletos, mapas, dónde estaba ubicada la Argentina, cuáles eran las condiciones climáticas, económicas, y todo en cada idioma de cada pueblo donde se difundía esa publicidad, esa propaganda, entre comillas, vendiéndola a la Argentina, que era un espacio, como bien lo decía el doctor Galeana, de paz, de trabajo, donde había posibilidad de tener extensiones de tierra y ser propietario. Esto tuvo un éxito fenomenal. Millones de inmigrantes europeos, específicamente italianos y españoles, que fueron las referencias mayores, han
llegado a la Argentina con lo que se denominan oleadas inmigratorias, específicamente en este periodo de la presidencia de Avellaneda y de Roca. Y estos inmigrantes que rápidamente forjaron sus propias semillas económicas, pero también sus semillas culturales. Porque los hijos de inmigrantes, aquellos más progresistas, rápidamente comenzaron a insertarse en la sociedad de la época. Y hombres e hijos de inmigrantes participaron en la política argentina. Y tenemos ejemplos cabal, Carlos Pellegrini, le decían el gringo, ¿no es cierto? Eran periodos en donde aquellos inmigrantes comenzaron a forjar espacios no solamente territoriales y geográficos, sino espacios sociales, que algunos con mayor fortuna que otros crecieron en el comercio, en la agricultura, en el manejo del campo, en las pericias de los oficios, y así tenemos inmigrantes que han amasado fortunas hasta el día de hoy, que construyeron toda una forma de trabajar en la Argentina con aspectos novedosos de la Argentina. Pero llegar a la Argentina no era fácil. Recuerdo hace muchos años, leí un libro que lo tengo muy presente, que se denomina Diario de un inmigrante italiano. Un libro que no es muy extenso, pero un inmigrante contó la travesía de esos meses de cruzar el Atlántico. Lo que era venir en un barco hacinado en las bodegas, porque venían en no había camarote, los millones de inmigrantes que venían, todos por supuesto en barcos, pero no eran barcos de pasajeros, no eran barcos donde podían tener una situación confortable para el viaje y para la travesía. Lo que sí buscaban llegar de cualquier manera, y entre ellos venían en buques de carga, claro, en barcos que no... Eran mixtos también, eran carga y algunos pasajeros, pero no esa cantidad, digamos. Por eso venían en la bodega. Generalmente venían en la bodega y compartían con las divisorias solamente con lienzos y telas, familias distintas. Si bien algunas, en la mayoría de los casos, venían los hombres solos a probar la América y a construir la América, en muchos casos la hambruna hizo que llegasen familias enteras. Estas familias enteras compartían esas bodegas, compartían los baños, los alimentos, venían sin alimentos, comían lo que traían, y esa travesía que duraba un tiempo prudencial de casi un mes, de regresar en los diversos puertos, porque hacían escalas, no es que venían directamente de Nápoles a Buenos Aires, no, hacían en escalas. Y estas escalas realmente generaban toda una historia de vida, ¿no? Porque tocar un puerto como podía ser Montevideo o podía ser Buenos Aires, llegar a puerto era la primera etapa de esta instancia de travesía. Después llegar a Buenos Aires, registrarse, tener un lugar para poder vivir y destinar después al interior, era toda una historia de llegar a un mundo totalmente incógnito, distinto, en donde a pesar de eso, la Argentina fue tan generosa, tanto para los inmigrantes, y los inmigrantes fueron tan generosos para la Argentina, que esa mixtura de necesidad de ambos lados, de necesidad de la Argentina y de necesidad del inmigrante, generaron esto que es muy particular y que le da un perfil distinto a la identidad y la sociedad argentina. Importantísimo esto, porque la verdad que uno siempre cometemos el error de configurarnos como es ahora. Tenemos que siempre ponernos en el lugar de cómo era en la época. Tito. Las travesías en los primeros tiempos duraban 2 meses y hasta 3 meses, según la calidad de la embarcación. Cuando mejoraron las tecnologías de navegación, duraba 1 mes y pico. Bueno, la inmigración fue parcialmente controlada y el 80% descontrolada. La inmigración controlada, ejemplo en la República Argentina, la inmigración fundamentalmente de las colonias suizas en Santa Fe, las colonias judías. El barón Hirsch. El barón Hirsch es un potentado y rico financista judío
que como los judíos eran perseguidos en toda Europa y en todo el mundo por los bulos que creaban los antisemitas, esencialmente estupideces de tipo religiosas, políticas, sociales, económicas, etc. Esto yo lo desarrollo en un libro, Una aproximación al antisemitismo. Y eso hacía que el judío no fuera requerido ni querido en ninguna parte. La Argentina abrió sus puertas y convino con el Barón Gil en la década de 1880 en la creación de colonias. Las colonias se van a instalar en Santa Fe, en Entre Ríos, Moisésville, por ejemplo, que todavía se perduran, Clara, en Entre Ríos, y así en la provincia de Buenos Aires al sur, cerca de La Pampa, en La Pampa, son colonias judías en que se van instalando y van trabajando la tierra. Son los forjadores, yo diría así, sin temor a equivocarme, de la agricultura moderna. Son los que introducen el trigo, artes, se combinan con la población nativa, levantan sus sinagogas en lugares inhóspitos, crean sus escuelas bilingües, aprendían a hablar el hebreo o el yiddish, que era el idioma que hablaban en Alemania, por ejemplo, y en la zona de Polonia, y es así que se van expandiendo en toda la República Argentina. Esa misma inmigración no llega directamente a Corrientes, pero sí indirectamente, porque aquellos que no se hallaban en Entre Ríos o en Santa Fe o en Buenos Aires, se trasladaban a Corrientes y aparecieron las primeras familias hebreas que fueron absolutamente bien recibidas. Un ejemplo de esto que explica dos situaciones. Una, el carácter socialista de un médico odontólogo, Cherkov, y otra que era de origen hebreo. Cuando se presenta ante Vidal, le dice: mire que yo soy socialista. Yo le pregunté, le dijo Vidal. No, bien. ¿Y soy hebreo? Y yo le pregunté, no, bien. Yo lo único que quiero es que usted trabaje y atienda a la gente. ¿Usted está dispuesto a trabajar como odontólogo? Sí, señor. Era cuñado de Juan B. Justo, nada menos, pero venía perseguido por esa ola de la Legión Cívica, el nacionalismo puro, el catolicismo ortodoxo. Eso generaba lamentablemente tremendos males a comienzos del siglo XX y permitió que mucha gente de Entre Ríos, de Santa Fe, de Buenos Aires, de otros lugares del país donde eran más intolerantes y más antisemitas, se instalaran en la provincia de Corrientes. En La inmigración indeseada, que es un libro magnífico, siempre lo tengo presente, el autor es profesor titular del antisemitismo en la Universidad de Jerusalén, hebrea de Jerusalén, con el cual mantengo cierta correspondencia. Él dice: la permeabilidad de la frontera argentina, en Buenos Aires era casi difícil entrar, le ponían todas las trabas a aquel que venía de comunidad hebrea, pero a través de las fronteras, en Corrientes, Montecaseros, Paso de los Libres, Santo Tomé, Corrientes capital, se permeabilizaba la frontera, se les permitía el acceso. La mayoría entró por el Paraguay, del Paraguay, Clorinda, Formosa capital, y no les enviaban en tren porque el tren controlaba el ejército. Si les pillaban en el tren, los devolvían al Paraguay. El Paraguay los recibía con una condición. Estoy hablando ya de la década del 1938, sí. 1950, 55. Entonces lo mandaban en colectivo. Y las comunidades hebreas los iban recibiendo como postas. Claro. Y de esa manera los iban integrando a sus propias comunidades. ¿Quién intervenía en esto? Un pequeño barquito. Yo siempre cuento la historia del barquito. Un pequeño barco que navegaba Asunción, Clorinda, Formosa, Puerto Corrientes, de la flota Gunniski. Gunniski es una familia que era todos navegantes. Sí, señor. De él viene
Firpo Guniski, Toto Guniski, etc. Y Guniski se instalan también en Formosa. Y tan importante es su actuación que en Clorinda nosotros con Dardo conocemos la calle Guniski, que era de la comunidad hebrea, que los traía en el barco. Y a los de la prefectura les daba whisky, algún regalito así para que los dejara pasar sin revisar el barco. Y ahí traía a los inmigrantes. Esa actividad de los Guniskis también se expandió a la política. Y en Formosa, el primer gobernador de la provincia de Formosa en la década del 50 es Guniski. Claro. Así que el primer gobernador constitucional de una provincia de origen hebreo es Guniski de la provincia de Formosa. Por eso cuando dicen, Tucumán, no, es Formosa. Bueno, esa inmigración indeseada era resistida por los núcleos duros del catolicismo y de las élites gobernantes argentinas, que eran cerradas. Pero a poco se fueron introduciendo, y acá en Corrientes vienen dos líneas, digamos, de la comunidad hebrea: la línea sefaradí, que es de España, Sefará, España, Hispania, del norte de África, y la línea askenazí, que es la de Europa del Este, especialmente Polonia, Odessa, etcétera, etcétera. Esta gente venía perseguida totalmente. Los mal llamados rusos por nosotros. Los mal llamados rusos. Decíamos rusos, pero eran en realidad judíos. Exacto. Lo mismo ocurría con los libaneses. Los libaneses eran bien recibidos, ¿por qué? Porque los libaneses que venían a la Argentina no eran musulmanes. Eran los libaneses católicos, cristianos. Los libaneses que quedaron habitando esa zona después de las cruzadas, que convivían en perfecta paz y armonía con los musulmanes y con los judíos que habitaban esa zona. Sí, señor. Convivieron durante siglos en paz, hasta que aparecieron los propaladores imperativos de doctrinas racistas, fundamentalistas, de tarados mentales, en una palabra, que predicaban la violencia de unos contra otros, y eso genera lo que después vemos nosotros como el Holocausto para toda Europa, en ese continente salvaje europeo, que cada vez que pienso en un libro que leí, que me recomendó Dardo, de Kay Lewis, Continente Salvaje, Europa después de la guerra del 45 a 1954-55, leo ese libro y me da pavor, me da miedo, tengo terror de pensar que ese desastre humano, esa desgraciada situación del infierno, si usted piensa en el infierno, bueno, multiplique por 1000. Eso ocurrió en Europa por los odios ancestrales sembrados y predicados por tarados y gente ruin, maligna. Bueno, ese veneno parcialmente llegó diluido a la Argentina. Se crearon agrupaciones. Siempre hay. Están los sueltos estos que hay que encerrarlo con cadena. Yo creo que, mejor dicho, no, hay que mirarles y responderles siempre con una sonrisa, decirles, sí, tenés derecho a existir, pero no dejarles que realicen ninguna acción maligna. Tenemos que ponerle el freno. Bueno, la inmigración en Corrientes fue fomentada antes de Pujol. Pujol es orgánico, es inmigración desde el Estado. Ferré creando pueblos. Sí, señor. Ferré creaba pueblos. Él decía, creé Empedrado, Bellavista, Santa Lucía, Concepción, Brucuyá. Creaba pueblos. Está muy bien. Incorporó San Miguel, Loreto. Ahí venían, no solamente venían los indios, que van a formar colonias, las famosas colonias de San Miguel, las famosas colonias de Juan Ramón Vidal. Juan Ramón Vidal era un hombre genial para las colonias, porque él, cuando crea entre 1887 y 1888 las colonias de Vidal, él dice, hay que crear colonias, pero no colonias de franceses, colonias de italianos, colonias de sirio-libaneses, colonias de hebreos, no, colonias, 40 familias extranjeras, 40 familias nativas, y entremezclarlas. ¿Para qué?
los extranjeros que traían conocimientos, ciencia, laboreos distintos, percepciones distintas, aprendan de las familias criollas y las familias criollas aprendan de los extranjeros. Fíjate vos lo tardío de la historia. Colonia Carlos Pellegrini, el sueño de Juan Ramón Vidal. Recién hace 4 años, 3-4 años, la doctora Maciel, una juez actual que era una fiscal de primer nivel que litigó contra los que pretendían robar la tierra de Colonia Carlos Pellegrini, no sé si robar o usurpar o lo que fuere, recién le dieron los títulos a los antiguos pobladores de Colonia Carlos Pellegrini. Recién le dieron los títulos. Que Juan Ramón Vidal creó esas colonias. Las colonias de San Miguel son colonias de Juan Ramón Vidal, que hasta hace poco funcionaban. Vale decir, el crear colonias y el poblar con todos los habitantes del mundo que quieran habitar el suelo argentino fue una política de Estado. Una política que los argentinos tuvimos. Como mal y como desgracia de la República Argentina, también recibimos a todos los criminales nazis, a las sutayas, a los alemanes nazis, a los yugoslavos que huyeron, etcétera, etcétera. A mí me daba asco eso, pero después de lo que leí respecto al continente salvaje europeo, hasta creo que estuvimos bien. No bien, porque eso es injusto, andar protegiendo a criminales de esta laya, pero no podíamos cerrarle la puerta tampoco a personas que estaban tratando de salvar su vida. Importantísimo, esto seguro va a dar para otro programa, porque la oleada de las personas que vinieron con las guerras mundiales es más que conocido. Casos, por ejemplo, como el hundimiento del Graf Spee, que se instalaron toda en la zona de Entre Ríos y Misiones, haciendo colonias alemanas muy importantes, porque también tenemos que convenir que no todos los alemanes eran nazis. Exacto. Había alemanes que eran soldados, eran oficiales, debían cumplir órdenes de un régimen nazi, sí. Pero que una vez que pudieron liberarse, vinieron y formaron familias y formaron colonias en Misiones, acá en Corrientes también, en Entre Ríos, en General Belgrano en Córdoba. Así que ahí en Bariloche hay muchísimos casos. La inmigración fue muy importante, y creo que es muy importante porque no solo vinieron a trabajar la tierra, sino que trajeron algo que creo que también solidificó la base de la República Argentina. Trajeron su cultura, sus creencias, su forma de vestir, su forma de cocinar. Hay una fiesta muy importante que se realiza en Oberá, la fiesta de las colectividades, donde todas las colectividades se ven representadas, y uno puede recorrer ese paseo que tienen, y uno come incluso las distintas comidas de cada una de las nacionalidades. Así que la verdad que le debemos mucho a la inmigración. También, como dice Quito, se produjo esa mixtura de nuestra cultura con la de ellos, enseñarnos oficios que por ahí acá no se conocían, o forma de labrar la tierra, y fue muy importante. Así que este tema seguramente vamos tenemos que entrar. Vamos a seguir conversando. Bueno, muchísimas gracias, Dardo. Gracias, mi amable. Bueno, estamos contentos por la incorporación del doctor Dardo Ramírez Bracci a la Academia de Historia de la República Argentina. La verdad que es un gran amigo académico y muy estudioso, y hurga en los archivos y encuentra todas esas cosas. Gracias, Quito. No, gracias a ustedes que siempre tratan de dejarme de lado, pero no. Hay como una interna acá. Después le vamos a explicar, vamos a hacer un programa que se va a llamar Historia de Traiciones, y entonces nosotros les recordamos, no deje de participar por los libros que regalamos, gentileza de Moglia Ediciones. Mande un mail, quiero concursar por el libro, haciendohistorias@hotmail.com, y el próximo programa vamos a entregar los 8 libros de los 2 primeros meses, y vamos a ver seguramente otro tema apasionante en 7 días por este mismo canal. Muchas gracias.
El Litoral. La información más calificada. Sorteos, promociones y muchos más beneficios. Deportes, sociales, policiales, política, con más suplementos. Ellitoral.com.ar. La mejor cobertura online. El Litoral, el diario de hoy. Si sos del norte, ahora tenés descuentos diarios. Llegó el programa de beneficios para lectores del diario Norte de Corrientes y de Chaco. Soy Norte Club, un programa de beneficios y descuentos que permite ahorrar todos los días del año en artículos para el hogar, supermercados, con el auto, indumentaria, belleza y salud, entretenimientos, gastronomía y turismo. Soy Norte Club, un mundo de beneficios y descuentos en nuestra red de comercios adheridos. 2 provincias, una sola tarjeta, el doble de beneficios. Pedí ya tu tarjeta al 0800-888-66783. Soy Norte Club, descuentos diarios.